আল্লাহ, কি হচ্ছে এসব? আমাদের বাঁচাও! El tornado más mortífero en la historia de la humanidad no ocurrió en Estados Unidos. No hubo sirenas, no hubo refugios, no hubo una sola alerta. En solo 10 minutos, un monstruo de viento de 400 kilómetros por hora borró del mapa decenas de pueblos y mató a más de 1.300 personas. Pero lo más escalofriante de esta tragedia no es cómo murieron, es que el mundo entero decidió ignorarla. Bienvenidos a La Tierra Olvidada. 26 de abril de 1989, distrito de Manikanj, Bangladesh, 65 kilómetros al noroeste de la capital, Dhaka. Aquí, la tierra llevaba 6 meses muriendo de sed. La peor sequía en décadas había vaciado los pozos, matado al ganado y convertido los campos de arroz en tierra agrietada. Los canales que normalmente alimentaban los cultivos se habían reducido a hilos de barro. Los niños caminaban kilómetros cada mañana buscando agua potable. Las familias vendían lo poco que les quedaba para comprar un puñado de arroz. Los animales morían a la orilla de los caminos. Ese mismo día, el presidente del país, Hussein Mohamed Ershad, había ordenado oraciones públicas a nivel nacional. En las mezquitas de todo Bangladesh, millones de personas se arrodillaron pidiendo que el cielo les enviara lluvia. Nadie podía saber que el cielo iba a responder con la muerte. En la aldea de Hargos, 20.000 personas vivían apretadas en un laberinto de chozas de bambú y paja, con techos hechos de láminas de hojalata ondulada. No existían edificios de hormigón, no existían sótanos. Las casas pesaban menos que una persona. Adulta. Cuando soplaba el viento fuerte, las paredes temblaban. Cuando llovía demasiado, el agua entraba por todas partes. Pero esas casas eran todo lo que estas familias tenían. Eran su refugio contra el sol, contra la lluvia, contra el frío de la noche. Lo que nadie les dijo es que contra un tornado, esas casas se convertirían en armas. A pocos kilómetros de Hargos, en la pequeña ciudad de Saturia, la tarde transcurría como cualquier otra. El bazar bullía de actividad. Más de 700 puestos de venta alineados en callejones estrechos, donde los campesinos intercambiaban arroz, patatas y frutas. El olor a especias se mezclaba con el humo de los puestos de comida callejera. Las mujeres regateaban los precios, mientras los niños corrían entre las piernas de los vendedores. Los pescadores remendaban sus redes junto al río Kaliganga, preparándose para la faena del día siguiente. Los ancianos fumaban sentados a la sombra de los árboles de mango, contando historias que sus nietos ya se sabían de memoria. Y en los almacenes del gobierno, la escena era diferente. Casi 2.000 personas formaban una fila interminable bajo el sol abrasador. Esperaban su turno para recibir raciones de alimentos del programa de distribución estatal. La sequía los había dejado sin reservas. Sin la ayuda del gobierno, muchas familias no tendrían que comer esa noche. Algunos habían caminado kilómetros desde aldeas vecinas. Madres con bebés en brazos se abanicaban con hojas de palma. Otros habían llevado a sus hijos mayores porque no tenían con quién dejarlos en casa. La fila avanzaba con una lentitud desesperante, pero nadie se quejaba. La paciencia es algo que la pobreza enseña rápidamente. Lo que ninguna de esas personas sabía era que la fila en la que estaban paradas se convertiría en menos de 2 horas en una trampa mortal. A cientos de kilómetros de allí, algo monstruoso estaban haciendo. El día anterior, un área de baja presión se había instalado sobre los estados de Bihar y Bengala Occidental, en la India, justo al oeste de Bangladesh. Pero lo verdaderamente peligroso estaba ocurriendo en la vertical. Corrientes de aire helado que descendían desde las cumbres del Himalaya chocaban de frente con una masa de vapor hirviente que subía desde el Golfo de Bengala. Esta colisión invisible entre 2 gigantes atmosféricos creó algo que los bengalíes conocen bien, pero que nunca pueden predecir: una Kal Baushaki, una tormenta del noroeste.
Estas tormentas llegan cada año entre marzo y mayo, justo antes del monzón. Son violentas, repentinas y brutales. Pero la que se estaba formando aquella tarde no era una Calbaishaki cualquiera. En la alta atmósfera, a más de 10 kilómetros de altura, los vientos del chorro soplaban con una fuerza que una estación meteorológica en Dhaka registró en 240 kilómetros por hora. La energía acumulada en la atmósfera era colosal. Una línea seca se había establecido sobre el oeste de Bangladesh, sirviendo como detonante para la formación de tormentas. En cuestión de minutos, las nubes crecieron con una velocidad asombrosa. Una de esas tormentas se transformó en algo mucho más peligroso, una supercelda. Una tormenta rotatoria con un núcleo de ascenso violento que comenzó a girar sobre sí misma con una fuerza descomunal. Y de esa supercelda, como si el cielo vomitara destrucción, descendió un embudo negro hacia la tierra. A las 6:30 de la tarde, hora local, el cielo sobre Daulatpur se puso negro en menos de 5 minutos. No fue un oscurecimiento gradual, fue como si alguien hubiera apagado el sol. Un campesino levantó la vista de su campo seco y vio algo que nadie le había enseñado a reconocer. No existía esa palabra en su vocabulario cotidiano. No había visto imágenes de tornados en televisión porque no tenía televisor. No había escuchado alertas en la radio porque no tenía radio. Lo que vio fue una columna oscura que descendía de las nubes hasta la tierra, moviéndose hacia él con una velocidad que su mente no podía procesar. Los bengalíes tienen un nombre para esto. Lo llaman el colmillo de elefante, porque la columna que baja del cielo tiene esa forma curva y amenazante. Pero este colmillo era diferente a todo lo que cualquier ser humano en esa región hubiera visto. Tenía 1,5 kilómetros de ancho. Sus vientos giraban entre 338 y 418 kilómetros por hora. Era, según la escala Fujita, un tornado de categoría F3 o F4, y avanzaba hacia el este a 60 kilómetros por hora, directamente hacia las comunidades más pobladas de la región. No había sótanos donde esconderse, no había sirenas que sonaran, no había un solo segundo de aviso previo. Cuando los campesinos de Daulatpur vieron el vórtice negro acercarse, ya era demasiado tarde para hacer cualquier cosa excepto rezar. Lo primero que desapareció fueron los árboles. Árboles de mango que habían dado sombra a generaciones enteras de familias, arrancados de raíz como si fueran hierbas y lanzados a cientos de metros de distancia. El ruido era ensordecedor. Un rugido continuo, como si 100 trenes pasaran al mismo tiempo por encima de sus cabezas. Después fueron las casas. Las chozas de bambú y paja no fueron destruidas, fueron desintegradas. Simplemente dejaron de existir. Un momento estaban ahí y al siguiente solo quedaba el suelo desnudo donde antes había estado una familia. Y entonces comenzó la pesadilla real. Las láminas de hojalata de los techos, esas planchas delgadas de metal ondulado que servían de única protección contra la lluvia, se convirtieron en cuchillas voladoras. Giraban por el aire a cientos de kilómetros por hora, cortando todo lo que encontraban a su paso. Personas fueron decapitadas por sus propios techos. Hombres, mujeres, niños, cortados por láminas de metal que momentos antes eran parte de sus hogares. Utensilios de cocina, herramientas de trabajo, piedras, maderas, trozos de bambú afilados. Todo se transformó en metralla letal que el viento lanzaba en todas direcciones sin distinguir entre vivos y muertos. Mokbul Hussein tenía 30 años. Estaba cerca de su casa cuando vio cómo el colmillo descendía del cielo sobre su aldea. No tuvo tiempo de huir, no tuvo tiempo de buscar a su familia. El viento lo arrancó del suelo, junto con los restos de su casa, y lo arrojó por el aire como un muñeco de trapo. Cuando su cuerpo aterrizó contra el suelo, tenía la cabeza abierta y una pierna rota. La lluvia le caía sobre la cara mezclada con sangre. Se arrastró entre los escombros, gritando nombres que nadie respondía. Buscó a su esposa debajo de los restos de madera y hojalata. No la encontró. Buscó a su madre. No la encontró. Buscó a sus 2 hijos pequeños.
no los encontró. Los 4 habían muerto. Cuando un periodista le preguntó días después cómo había logrado sobrevivir, Mokbul Hussein lo miró con frío, los ojos vacíos, y dijo solo 3 palabras: no lo sé. Sayeda Begum tenía también 30 años. Estaba dentro de su casa en la aldea de Saturia, preparando la cena para su familia, cuando el cielo se volvió completamente negro. Vi nubes negras reunirse en el cielo, contó después. En un instante encontré que estaba volando junto con mi casa. El tornado la levantó del suelo, la lanzó por el aire junto con los fragmentos de bambú y paja de su hogar y la arrojó a varios metros de distancia. Cuando recuperó la conciencia, su casa había desaparecido. Solo quedaba el espacio vacío donde antes había estado su vida entera. El tornado avanzaba ahora hacia el corazón de Saturia, hacia el mercado, hacia los almacenes del gobierno. Las casi 2.000 personas que habían estado esperando pacientemente su ración de alimentos vieron cómo la oscuridad se les venía encima. El sonido era el de un animal gigante rugiendo. Algunos corrieron hacia los almacenes buscando refugio. Entraron por las puertas, se apretaron contra las paredes. Madres cubrieron a sus hijos con sus propios cuerpos. Hombres se aferraron a las columnas de madera. No sabían que esas paredes, esos techos, esas columnas no estaban hechos para resistir lo que se acercaba. Los almacenes colapsaron sobre las personas que estaban dentro. Los techos de hojalata se desprendieron y volaron como hojas secas en una tormenta. Los muros de adobe se desmoronaron como si fueran castillos de arena. Cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros de los edificios donde habían buscado protección. El lugar que eligieron para salvarse se convirtió en su tumba. Un supervisor de rescate, llamado Faruk Ahmad, intentó describir lo que encontró cuando llegó a la zona. Se detuvo, lloró, y luego dijo: es como una escena después de una guerra sangrienta. Los cuerpos están tirados por todas partes. Esto es la maldición de Dios. El mercado de 700 puestos desapareció en cuestión de segundos. Mercancías, techos, mesas de madera, sacos de arroz, todo se mezcló con los cuerpos de las víctimas en un caos que desafiaba la comprensión. Los trabajadores de rescate encontraron 275 cadáveres solo en la zona del mercado de Saturia. En Hargos, la aldea de 20.000 habitantes, el tornado pasó directamente por el centro. Cuando el viento finalmente paró, no quedaba ni una sola casa en pie. Ni una sola. Estructura vertical. 700 personas habían muerto en una sola aldea. Abdul Majid, miembro del consejo local, caminó entre los escombros empapados de lluvia y pronunció palabras que quedaron grabadas para siempre. La aldea se ha convertido en una tumba colectiva. Casi 700 personas murieron solo en Hargos. Más de 300 han muerto en las aldeas de alrededor. Las personas fueron lanzadas muy lejos. Algunos cuerpos aparecieron a 1 y 2 kilómetros del pueblo. Cientos de personas siguen desaparecidas. No tuvimos tiempo de llorar a los muertos ni de realizar los ritos funerarios. Ali Hussein, otro miembro del consejo de Hargos, añadió un detalle que revelaba la escala del horror. Una cuarta parte de los 20.000 habitantes de la aldea habían resultado heridos. 5.000. Personas con heridas. Los médicos del hospital de Manikganj, el más cercano, atendieron a más de 1.000 personas con miembros amputados, huesos rotos y heridas profundas causadas por los escombros voladores. Operaban sin anestesia suficiente. Los pasillos del hospital estaban llenos de gente que gemía de dolor en el suelo, esperando una atención que tardaba horas en llegar. Muchos heridos murieron simplemente porque no hubo manos suficientes para atenderlos a tiempo. 10 minutos. Eso fue todo lo que duró. 10 minutos y el tornado se disipó, como si la naturaleza se hubiera cansado de destruir. Dejó un rastro de 26 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de ancho. Más de 50 aldeas afectadas en 13 uniones administrativas de 5 subdistritos. En un radio de 6 kilómetros alrededor de Saturia, no quedaba absolutamente nada en pie.
Un periodista del Bangladesh Observer visitó la zona al día siguiente y escribió una frase que resume todo lo que hacen falta 1000 palabras para describir. La devastación era tan completa que, salvo algunos esqueletos de árboles, no había señales de que alguna vez hubiera existido civilización en ese lugar. Lo que vino después del tornado fue casi tan cruel como el tornado mismo. Todas las carreteras de acceso a la zona estaban bloqueadas por árboles caídos, escombros y restos de casas. Las líneas de teléfono habían sido arrancadas de sus postes. Las líneas eléctricas yacían en el suelo, algunas todavía con corriente. No había manera de comunicarse con el mundo exterior. Las primeras noticias del desastre llegaron a Dhaka solo cuando algunos supervivientes, heridos y descalzos, lograron caminar durante horas hasta zonas con algún tipo de comunicación. El gobierno envió al ejército, pero los soldados tardaron más de un día en llegar porque tuvieron que abrir camino metro a metro entre los escombros que cubrían las carreteras. Mientras tanto, los supervivientes quedaron solos con sus muertos, sin agua limpia, sin comida, sin refugio contra el sol o la lluvia. Los pozos de agua estaban contaminados con escombros y, en algunos casos, con restos humanos. Los que tenían hambre comieron alimentos que habían empezado a descomponerse bajo el calor tropical. Los que tenían sed bebieron agua contaminada porque no había otra opción. En pocos días, la diarrea se extendió por los campamentos improvisados, donde miles de personas dormían al aire libre, sin más protección que el cielo. Un relojero llamado Abdul Hay, que había perdido todo su taller y sus herramientas, resumió la situación con una frase que cortaba como un cuchillo. Pasamos nuestros días esperando a que lleguen los suministros de ayuda. No podemos trabajar porque hemos perdido incluso las herramientas de nuestro trabajo. Un campesino que recibió un saco de arroz del gobierno lo miró durante un largo rato y preguntó: ¿qué voy a hacer con esto? No puedo cocinarlo. Mi estufa fue destruida. El viento se llevó mis utensilios de cocina. La Cruz Roja de Bangladesh fue una de las primeras organizaciones en llegar a la zona. Instalaron un hospital de campaña entre los escombros y comenzaron a distribuir comida cocinada a 8,000 personas, arroz crudo a 3,500 familias, ropa a 5,300 personas y materiales para techos a 1,800 familias. Pero la ayuda era una fracción microscópica de lo que se necesitaba. Un comerciante de Hargos llamado Miron Hossein miró a los voluntarios y les dijo: «Esto es una gota en el océano. Esta situación debería tratarse como si fuera una guerra». Pero la guerra no había terminado. 300 barcos pequeños se habían hundido en el río Yamuna. Cerca de Saturia, un transbordador se volcó cerca de Cox's Bazar por los vientos de la tormenta, con la pérdida de 200 vidas adicionales que ni siquiera fueron contadas como víctimas del tornado. El ministro de Ayuda, Serayul Hossain Khan, confirmó que el viento había destruido 48,000 chozas. La tormenta también arrasó los cultivos y el ganado, que milagrosamente habían sobrevivido a 6 meses de sequía. Y aquí la ironía alcanza un nivel que parece ficción. La lluvia que acompañó al tornado puso fin a 2 meses de sequía extrema. Los campos podían volver a cultivarse, la tierra podía volver a dar fruto. Pero miles de familias ya no tenían tierra donde cultivar, ni semillas para plantar, ni herramientas para trabajar, ni brazos para sostener un arado. El gobierno de Bangladesh aceptó ayuda internacional el 30 de abril, 4 días después del tornado. El gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, proporcionó $50,000 en asistencia inmediata. Organizaciones como CARE enviaron equipos de evaluación y asistencia. Pero la ayuda llegaba con una lentitud que para los supervivientes era indistinguible de la indiferencia. 2 semanas después del tornado, más de 130,000 personas seguían viviendo a la intemperie. Robin Needham, un oficial de CARE que visitó la zona, declaró que la población afectada necesitaría asistencia durante al menos 6 meses, hasta la próxima cosecha. Estas personas van a necesitar ayuda en todo sentido,
para empezar la vida desde cero, dijo. Desde reconstruir sus casas hasta conseguir ropa y comida. Y ahora viene la parte de esta historia que más duele. La parte que explica por qué este video se llama Tierra Olvidada. Cuando el tornado de Joplin, Missouri, mató a 161 personas en 2011, la noticia dominó los medios de comunicación mundiales durante semanas. Se escribieron libros, se produjeron documentales, se recaudaron millones de dólares en donaciones. El nombre Joplin quedó grabado en la memoria colectiva del mundo. Cuando el tornado de Daulatpur Saturia mató a 1.300 personas, 8 veces más que Joplin, la noticia apareció en un párrafo de la página interior de algunos periódicos internacionales. Una breve mención en los noticieros de la noche. Y después, silencio. Silencio absoluto. Como si esas 1.300 personas nunca hubieran existido. ¿Por qué? Porque era Bangladesh. Porque en 1989, un país pobre del sur de Asia, donde la gente vivía en chozas de paja, no generaba el mismo interés mediático que una ciudad estadounidense con centros comerciales y autopistas. Porque las víctimas no tenían nombre ni rostro en las pantallas de televisión del mundo desarrollado. Eran una cifra, un número en una agencia de noticias, una estadística que se lee en 3 segundos, se olvida en 5 y se pasa a la siguiente noticia. Pero cada una de esas 1.300 personas tenía un nombre que alguien pronunciaba con cariño cada mañana. Tenía hijos que la esperaban en la puerta de una choza de bambú al caer la tarde. Tenía un plato favorito que preparaba los días de fiesta. Tenía un vecino que le pedía sal prestada y se la devolvía con una sonrisa. Mokbul Hussein no perdió una estadística. Perdió a su esposa, a su madre y a sus 2 hijos pequeños. Perdió 4 personas que lo amaban. 4 personas que eran todo su mundo. Sayeda Begum no perdió un número, perdió su hogar, su historia. Todo lo que había construido en 30 años de vida, en menos de 30 segundos. Bangladesh no tenía los recursos para evitar esta tragedia. No tenía radar meteorológico, no tenía sirenas, no tenía televisión en las aldeas rurales, no tenía refugios donde la gente pudiera esconderse bajo tierra. La mayoría de los habitantes del distrito de Manikganj nunca habían visto un televisor, nunca habían escuchado una sirena de tornado. La primera alerta que recibieron fue ver el colmillo negro descender del cielo sobre sus cabezas, y para entonces ya no había escapatoria. En Estados Unidos, un tornado de esta misma categoría habría activado sirenas 30 minutos antes. La televisión habría interrumpido su programación para mostrar el radar en tiempo real. La gente habría bajado a sus sótanos de hormigón armado. Habría habido refugios públicos señalizados en cada esquina. Y probablemente habrían muerto 10, 20, tal vez 50 personas. No 1.300. Años después, Bangladesh comenzó a construir refugios contra ciclones a lo largo de la costa. Instaló redes de alerta temprana con ayuda internacional. Entrenó a miles de voluntarios para difundir avisos de puerta en puerta cuando se acercaba una tormenta. Para 2007, cuando el ciclón Sidr golpeó la costa bengalí con vientos de 260 km por hora, el sistema de alerta salvó miles de vidas. Murieron 3.400 personas, una tragedia enorme. Pero 2 décadas antes, un ciclón similar habría matado a cientos de miles. Pero los tornados siguen siendo el punto ciego del sistema. A diferencia de los ciclones, que pueden detectarse con días de anticipación gracias a los satélites, los tornados se forman en minutos. Son impredecibles, son locales y Bangladesh todavía no tiene la red de radares Doppler necesaria para detectar la rotación dentro de una tormenta antes de que el embudo toque tierra. Cada abril, cuando llegan las Kalbaishaki, las tormentas del noroeste, millones de bengalíes viven bajo la amenaza de un fenómeno que puede borrar sus aldeas en 10 minutos, sin aviso previo, sin refugio bajo tierra, sin que nadie en el resto del mundo lo sepa.
Hoy, más de 3 décadas después, las aldeas de Daulatpur y Saturia han sido reconstruidas. Los mercados volvieron a llenarse, los campos volvieron a dar arroz. La vida continuó, como siempre continúa en Bangladesh, con una resiliencia que desafía la lógica y la compasión del mundo. Pero en los cementerios del distrito de Manikganj hay cientos de tumbas sin nombre. Tumbas de personas que nadie pudo identificar porque sus cuerpos fueron encontrados a kilómetros de sus hogares, desfigurados por la fuerza del viento. Y en las calles de Hargos, los ancianos todavía levantan la vista hacia el cielo cuando las nubes se oscurecen al atardecer. No necesitan sirenas, no necesitan radares, no necesitan que alguien les diga que el peligro se acerca. Llevan la alerta grabada en la memoria, en la piel, en los huesos que se rompieron aquel 26 de abril. Este tornado no tiene un monumento, no tiene una película, no tiene un libro conocido en el mundo, no tiene una página de Wikipedia que le haga justicia. Es literalmente la catástrofe olvidada de una tierra olvidada. 1.300 personas, 12.000 heridos, 80.000 sin hogar, 6 kilómetros cuadrados borrados del mapa, 10 minutos de destrucción, 0 segundos de aviso. El tornado más mortífero en la historia del mundo. Y hasta hoy, casi nadie lo recuerda. Esto fue Tierra Olvidada.